Hola jóvenes, vamos a ver el tema de trigonometría. Y nos dice que etimológicamente trigonometría es la medición de los triángulos. Pero específicamente ahora vamos a ver que trigonometría estudia la relación entre la longitud de los lados y las medidas de los ángulos. Si recordamos el teorema de Pitágoras, se refería a triángulos rectángulos. Y siempre yo tenía o dos catetos o la hipotenusa, combinaciones entre ellos, y encontraba el tercer lado que me faltaba. Nunca participaban ángulos, pero ahora cuando yo quiero saber ángulos o participan ángulos en mis cálculos, el teorema de Pitágoras no es suficiente. Entonces entra la trigonometría. Ya habíamos visto que en un triángulo rectángulo los lados se llamaban catetos y el lado que está enfrente del ángulo recto se llamaba hipotenusa. Entonces aquí igual, enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa, pero ahora tengo cateto adyacente y cateto opuesto. Tengo nombres más largos. Y si me fijo, aquí me estoy basando en un ángulo. Entonces, cuando me den ese ángulo o me pidan este ángulo, el lado que esté pegado a ese ángulo se llama cateto adyacente y lo voy a simbolizar como sea. El lado que esté enfrente de ese ángulo se va a llamar cateto opuesto y lo voy a identificar como CO y la hipotenusa como H y P. Aquí tengo otro ejemplo más. Ahora el ángulo que me piden es el de arriba. La hipotenusa sigue siendo la misma, pero si me fijo, ahora el cateto adyacente va a ser aquí. ¿Por qué? Porque aquí está mi ángulo y este es el lado que está pegado al ángulo. Entonces, este es el cateto adyacente y el que está enfrente viene siendo el cateto opuesto. Para esto, para trigonometría, necesito 6 funciones o razones trigonométricas. Son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y sus abreviaciones son estas que están aquí. Aquí tengo sus fórmulas y me dice que para el seno de un ángulo tengo que dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Para el coseno, el cateto adyacente entre la hipotenusa. Para la tangente, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Para secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y para cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Pero nada más voy a ocupar estas tres. ¿Por qué? Porque si me fijo, cotangente es similar a tangente, solo que están invertidos. Secante es similar a coseno, igualmente nada más invertidos. Y finalmente, cosecante es similar a seno, pero están invertidos. Entonces, por lo tanto, nada más ocupo seno, coseno y tangente. Para esto, yo necesito forzosamente tener calculadora científica. Y en mi calculadora científica, yo voy a identificar estas tres teclitas que están aquí. Como mi calculadora viene en inglés, pues entonces sin es seno, es coseno y es tangente. ¿Ok? ¿Ya las ubiqué? Bueno, vamos a continuar. Si me piden entonces que yo calcule la tangente de 68 grados, va a depender del tipo de calculadora que tenga. Puede ser que yo le tenga que picar tangente 68 y luego darle igual. No es necesario meter esta tecla. Entonces, tangente 68 igual. Y me tiene que dar esta cantidad. Si no me da esta cantidad, vamos a calar de otra manera. Voy a poner 68, luego pongo tangente y luego le doy igual. Este es el resultado que me tiene que dar. ¿Ya me dio? Bueno, pues entonces ahora vamos a practicar con todos estos ejemplos más. Nuevamente volvamos a mi calculadora. Ya identifiqué seno, coseno y tangente, pero ahora voy a identificar dos teclas más. Una se llama Shift, pero en algunas otras calculadoras está como inverso y en algunas otras está como segunda, 2ND. Entonces vamos a buscarla. Normalmente siempre está abajo de mi pantalla en la parte superior izquierda.
y voy a buscar esta teclita que no todas las calculadoras científicas lo traen, pero la mayoría sí. Es esta teclita, aquí está, y es una bolita y 3 comitas. ¿Qué significa? Esta es para calcular grados, minutos, segundos. La bolita son grados, una comita es minutos, 2 comitas son segundos. Entonces, si yo quiero encontrar cuánto mide el ángulo de este número, entonces yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me voy a regresar a la calculadora. Lo que quiero encontrar es coseno de 0.67. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a poner Shift, segunda o inversa. Le voy a picar a coseno para que entre esta función de coseno menos 1. Y luego voy a teclear el número. Nuevamente le pongo segunda, Shift o inverso, la tecla de coseno y luego el número, que es 0.67. Y me tiene que dar esta cantidad. Normalmente me va a dar decimal. Como me va a dar decimal, ahora le pico a la teclita de los grados, que dice grado, minuto y segundo. Y entonces me va a aparecer de esta manera. Si no me aparece de esa manera, tengo que seguir intentando de qué manera es como mi calculadora entiende que yo quiero esa operación. Quizá primero tengo que ponerle el 0.67, el inverso coseno y luego darle igual. Pero practica hasta que te dé esta cantidad. Te digo, primero te va a dar decimal. Cuando te dé decimal 47 punto y más cantidad, entonces picamos la teclita de grados. Practica con estos más también. Ahora, dijimos que únicamente estas 3 fórmulas son las que me interesan. Me las tengo que aprender. Seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de un ángulo, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si yo tengo mi triángulo rectángulo, identifico mi ángulo recto, aquí se encuentra, y el lado que se encuentra enfrente se va a llamar hipotenusa. Entonces, F es hipotenusa. Este ángulo es B, entonces este es el que me están pidiendo, por lo tanto, este lado que está cerca, la E, vendría siendo el cateto adyacente. Y el lado que sobra o el que está enfrente del ángulo, pues es C, que en este caso es el cateto opuesto. Entonces, si me están pidiendo el seno de B, yo tengo que dividir C entre F, porque C es el cateto opuesto y F es la hipotenusa. Para coseno, tengo que dividir cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, cateto adyacente C, hipotenusa es F. Para tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces dijimos que cateto opuesto era C y el cateto adyacente es E. Ahora tú vas a practicar con este ejemplo. Nuevamente tengo mi triángulo rectángulo, ahora el ángulo es A, acá abajito, y aquí está mi ángulo recto. También practicarás con este. Hasta pronto.